Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Luis Reyes Santos, economista. Don Luis, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Usted se nos pierde a veces. Buen día. A veces, pero yo reaparezco. Mire, don Luis, creo que es un momento adecuado para que comencemos a hablar ya mucho más en serio de lo que se ha estado comentando en los últimos tiempos sobre el tema de la reforma fiscal. El día pasado hablábamos acá con Andy Dawager sobre si conocía de un supuesto borrador que ya se estaba circulando para tratar de alcanzar algún nivel de consenso, por lo menos para entrar en el proceso de socializar el proyecto. Le pregunto, ¿usted qué conoce? Mire, hay diferentes escenarios que se han elaborado desde hace más creo que el primero que recuerdo como del año 2014. Después, cuando Magín Díaz era director de impuestos, de la Dirección General de Impuestos Internos, recuerdo que Magín también se ocupó y dejó un borrador, y creo que ya antes de él había otro borrador. O sea que hay como, posteriormente nosotros conocimos un borrador en el año 2022 que elaboró la actual administración. Bueno, perdone, porque hay que recordar que la Estrategia Nacional de Desarrollo del 12 establecía lo del pacto fiscal, lo de la reforma, y que en un momento se pensó que el presidente Medina iba a someter un proyecto en el año 16, que no se produjo. Por eso tiene sentido el hecho de que se está manejando el asunto hace tiempo. De hecho, recordemos que la reforma que se sometió en el año 2012 fue una reforma que no rindió en términos de recaudaciones lo que se esperaba. Y entonces eso abrió la posibilidad de que por lo menos se discutió al interior del gobierno a nivel técnico más que nada, porque a nivel político eso fue algo que se descartó rápidamente. Yo recuerdo que ya para el año 2016 no existía posibilidad de que se implementara. Yo mismo en un medio de comunicación di a conocer de que no había reforma fiscal en ese cuatrienio. Entonces, ¿Qué razón le llevó a pensar eso? Un poco lo mismo que pasó en el año 2022. Ya hacia el año, a finales del año 2016, comenzaron los problemas de Marcha Verde, comenzaron las presiones y el gobierno no tenía en ese momento la correlación de fuerza a nivel congresual y posiblemente pensó que el costo político que iba a pagar en un escenario como ese era demasiado alto para impulsar una reforma. Y eso, cuando se evaluó, creo que fue lo que pesó para que eso se descartara rápidamente y entonces se decidiera que continuáramos lo que veníamos haciendo del año 2012, que era una especie de programa de ajuste al estilo Fondo Monetario Internacional, sin la presencia del Fondo Monetario Internacional, tratando de ir bajando el déficit todos los años, a pesar de que tuvimos algunos inconvenientes, pero más o menos estabilizamos el déficit en alrededor de 2.5, 3% del sector público no financiero y 2.5 para el gobierno central en los últimos 4 o 5 años. Y eso nos permitió manejarnos y obviamente obtener dejar el legado que dejó esa administración. Lo que pasa es que hay una realidad, independientemente de... Porque ahora mismo el déficit anda, el ronda la misma par, la misma porcentaje, aproximadamente. Pero el problema es que se ha visto, y es un consenso que hay en toda la gente que está analizando las finanzas de República Dominicana, hay una disminución insostenible del gasto en inversión, el gasto de capital en el presupuesto. Ya el servicio de la deuda está consumiendo incluso más de lo que el propio el ingreso, una parte demasiado importante del ingreso regular del Estado, y se está tomando prestado ya incluso para pagar deuda. Eso es insostenible en el largo plazo y hay que abocarse a una reforma que incremente el ingreso del Estado en porcentajes importantes. Ahora mismo la carga fiscal no llega al 14%. Eso es de lo más bajo de Latinoamérica. Entonces, en ese escenario, ¿cuál sería el rol de quienes no están en el gobierno si cuando pasen estas elecciones se plantea generalmente que hay que abocarse a discutir el tema de un pacto fiscal? Varias cosas. Mire, yo no puedo hablar por el Partido de la Liberación Dominicana porque ya el liderazgo del partido en su momento expresará la posición del partido sobre una posible reforma.
En este mismo programa, en el año 2022, yo dije, me preguntaron sobre la pertinencia de la reforma. Y yo dije lo siguiente: aquí hace años que están dadas las condiciones económicas para hacer una reforma fiscal. Lo que usted ha dicho es cierto. Eso es lo que ha hecho que se ha agravado en los últimos 4 o 5 años. Lo que tenemos una situación en la cual el pago de los intereses, que eran 125.000 millones en el año 2019, están proyectados en 264.000 millones al cierre de este año. Un aumento de más de 100%. Un aumento considerable de la deuda, pero acompañado también de un aumento de los subsidios. Los subsidios en el año 2019 eran 31.000 millones y en el año 2023 cerraron en 104.000 millones de pesos. Otro aumento en este caso de 300%. Y cuando usted suma también el aumento en la nómina pública, no tanto por el número de empleados, sino por los ajustes que se han hecho en términos de salario dentro del gobierno. Eso representa más o menos un 60% y pasó de unos 270.000, 280.000 millones a 400.000 y tantos millones. Estamos hablando de montos grandes. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que mira la comunidad financiera internacional? Que nosotros estamos pagando un 25% el total de los ingresos del Estado, lo estamos pagando como intereses de la deuda pública. Y un 25% es demasiado alto, como quiera que usted lo mire. Usted lo compara a nivel internacional y eso es elevado. Pocos países, no llegan a 10 países, que comprometen el 25% de sus ingresos para el pago de los intereses de la deuda. Para una familia, si usted quiere. En una familia es mucho dinero. Eso para cualquiera. Piense que una familia, el salario que sea, y tenga que destinar 25% solamente para el pago de intereses. Si usted le suma el 4% del Producto Interno Bruto asignado a la educación preuniversitaria, usted se podrá imaginar el problema que tiene el gobierno. Entonces, con ese nivel no puede haber inversión pública y no puede financiarse el desarrollo. Eso es claro. Ahora, eso no es suficiente, esa no es una condición suficiente como para uno decir que garantiza que se puede implementar una reforma. Porque el problema de esta reforma que nosotros tenemos precisamente por la magnitud, porque usted decía, estamos endeudándonos para pagar intereses, ¿pero cuánto? Estamos tomando más de 1.000 millones para pagar no solamente intereses, digamos gasto corriente. Pueden ser intereses al final, eso es irrelevante, pero son más de 1.000 millones. Entonces eso supone que nosotros debemos de aumentar el gasto del gobierno, aumentar los ingresos para que el gobierno por lo menos no se endeude. Eso es lo que se espera para pagar intereses de la deuda a mediano plazo, porque eso no se va a hacer tampoco de la noche a la mañana. Y eso supone que solamente haya que destinar para eso posiblemente 2% del Producto Interno Bruto. Y hay que aumentar la inversión, todavía no hemos tocado la inversión, y tiene que hacerse una reforma compensatoria, porque esa reforma también va a afectar a los sectores de menores ingresos y a la clase media, y posiblemente esos sectores, para hacer viable la reforma desde el punto de vista político y social, va a tener que compensarlo. Entonces, estamos hablando ya de una reforma de gran calado y en la medida en que la reforma es mayor en términos de la magnitud de los recursos a ser recaudados, también la cantidad de sectores que usted involucra va a ser posiblemente mucho mayor y ahí viene el manejo, los problemas de economía política, de la relación entre los sectores de poder, las políticas públicas y cómo ellos pueden incidir en esas políticas públicas para de alguna manera sesgar la distribución del ingreso y el funcionamiento mismo de la sociedad. Entonces, eso hace que esa reforma, en un escenario como el que estamos hablando, donde hay subsidios elevados, donde hay gastos elevados, donde el gasto aparentemente se le ha ido de la mano al gobierno, donde está gastando 9.000 millones de pesos solamente en términos de publicidad, el tema de calidad de gasto, eso se quedó olvidado, se quedó rezagado por ahí. Entonces, en ese escenario es que el gobierno tiene que socializar y convencer a la sociedad de que le dé la oportunidad de llevar a cabo esa macro reforma que estamos hablando. Pero además de eso, hay que agregar. Antes de agregar eso, don Luis, cafecito Santo Domingo. Por favor. Muchas gracias. Pues decía que a eso debemos agregar ¿qué cosa? Si realmente sería pertinente abrir una discusión de esta magnitud y no incluir, por ejemplo, la reforma, y una pregunta que uno se hace, el sector empresarial
se va a sentar a la mesa a negociar una reforma fiscal sin discutir los temas relacionados con el código laboral, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral y lo que tiene que ver con la seguridad social. Porque aquí hay un tema, una pregunta que yo me hago, le hago a ustedes y le hago al público que nos sigue. Nosotros tenemos el tema del desahucio y el tema de la cesantía. Y entonces uno dice, bueno, porque la única solución que tú tienes es, hay derechos adquiridos, y los derechos adquiridos serán derechos adquiridos siempre, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante todos nosotros sabemos lo que hay que hacer, eso no se discute, ahí hay un consenso. Lo que tenemos que hacer de ahí en adelante es generar un fondo. ¿Para qué? Para crear un seguro de desempleo. ¿Cómo lo vamos a financiar? Y habrá que especializar posiblemente dentro de esa reforma algunos recursos para que se pueda aportar, para aporte puede haber aporte privado, pueden haber aportes a través, que vengan del gobierno a través de una reforma, pero habría que discutir el paquete. Porque ¿cuándo vamos a comenzar eso? El tiempo se agota. Pero el asunto, la realidad eso es verdad, pero es que ningún político le quiere meter el pico a eso. Ustedes tuvieron muchos años en el gobierno y cada vez que se tocaba eso, el empresario quería esa reforma porque fue lo que se prometió en la creación del sistema de seguridad social y el sistema de pensiones. Así mismo. Sin embargo, no ha sido así. Y la verdad es que eso ha empujado a una economía que está en un 55% de informalidad. Uno de los factores es ese. Totalmente de acuerdo. Pero no han hecho nada los políticos, no quieren pagar el costo político. De hecho, si se quiere atacar el tema de la informalidad, por eso lo estoy planteando, y nosotros queremos avanzar en términos de desarrollo, nosotros necesariamente tenemos que tocar el tema de la seguridad social. Y tenemos que tocar el tema no solamente del código laboral, todo lo que tiene que ver con el... Es una gran cosa que la oposición se asume a un consenso en ese sentido y no lo utilice para hacer política. Porque lo que pasa es eso, es que las oposiciones siempre se ponen del lado de los sindicatos y cuando llega, de los más radicales sindicatos, y cuando llega la hora de sentarse a negociar, ya entienden la realidad, como son gobiernos, pero... Perdóname, también tiene que decir que los gobiernos tienen que hacer su papel, porque el problema de un gobierno es muy fácil, de pronto ejecutar gasto, a veces incluso de una manera irresponsable, y después decir que tú necesitas una reforma. La discusión sobre la reforma laboral, que usted la tocó, yo no la tocó, la tocó usted, comenzó en el año 2012 y no ha concluido. Estancada en un 2%, en 2 artículos, que tiene que ver con la cesantía. Todo lo demás está acordado, y usted lo sabe. Sí, pero totalmente de acuerdo. Y yo, en términos personal, creo que es un tema que debió de haberse resuelto y que posiblemente no se resolvió precisamente por no haberse hecho una reforma fiscal. Si se hubiese hecho una reforma fiscal, porque ¿dónde está el problema? El problema radica en el fondo, en la creación del fondo. Sí. Entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Ahora, y además porque dicen el fondo de desempleo. Y entonces dicen los empresarios, bueno, nosotros no podemos aportar la totalidad de eso y el gobierno en una condición como la que tiene, que usted mismo decía, con un 14%, ¿cómo iba a asumir eso? ¿Cómo? Eso no es responsabilidad del gobierno. La verdad es que... Ahora, déjeme decirle, ¿dónde vino el problema? El problema vino de los que redactaron eso, como frecuentemente hace aquí. Se hace populismo económico con esas leyes. Y se le asigna el tanto por ciento y se dice eso, y nadie lo mide. Nadie lo mide, se lo digo yo, que me he sentado a hacer los ejercicios y yo digo, pero ¿cómo diablo aprobaron estas cosas? No sin antes recordar a algunos que se le puede pasar, no creo que se le pase, que usted fue el director de presupuesto de los últimos 6 o 8 años. No, de los 8. Los 8 años de Danilo. De los últimos 8 años del gobierno de Danilo Medina, vale decir el PLD. Luis era de la gente que sabía en qué parte se colocaba cada pedazo de queso. Por cierto, nunca me canso de decir un eficiente funcionario público. Muchas gracias. Lo digo por el tema del deporte, pero corto me quedo. Ahora, yendo a este caso ahora, número 1, inminente el tema de la reforma. El presidente Abinader está pidiendo un consenso. Y dijo aquí en este programa, pero dijo ahora en una locución, en una entrevista, que él, en una presentación que hizo en la Cámara Americana de Comercio, que él va a ir al otro día, si es elegido, a buscar el consenso. Según su experiencia, ¿esto se va a quedar en agua y sal? ¿O dada la inminencia de esta reforma, usted ya como político,
como miembro del PLD, ¿cómo ve esta posibilidad de que gane quien gane, haga la reforma? Mire, yo creo que gane quien gane, va a impulsar la reforma. Ahora, ¿Y los que pierdan la van a apoyar? no, ahí voy. Pero la magnitud de esa reforma, y el alcance de esa reforma va a depender de esta concertación que estamos hablando. Si se logra una amplia concertación, tendremos una reforma amplia y en el sentido de lo que estamos planteando. Ahora, yo creo que cualquier administración de gobierno que se vaya a embarcar en un plan como este, en una reforma, de los términos que estamos hablando, tiene que dar una serie de pasos previos que creen las condiciones, que le otorguen la credibilidad para él poder avanzar. Eso le toca. Yo creo, por ejemplo, que ahí hay temas que un gobierno tiene que tocar dentro de la reforma, porque hablamos de la reforma fiscal, pero ¿qué pasa con el gasto? ¿Qué vamos a hacer con el gasto? No, pero tiene que ser fiscal y no tributaria. Por eso que tiene que ser una reforma fiscal, pero entonces tenemos qué parte de gasto es que nosotros vamos a tocar. El déficit eléctrico. El tema del déficit eléctrico, usted no puede justificar una reforma y decir que usted va a pedir recaudación si usted no tiene una política clara y definida y hay que especializar recursos, porque el problema del déficit eléctrico también es inversión. Es que hay que invertir 600, 700 millones de dólares para bajar esas pérdidas. Y eso prácticamente ya equivale a una reforma. Lo que nos puede aportar, estoy hablando en términos de ahorro. Hoy día eso explica aproximadamente, en los últimos 10 años, ha explicado el 50%, 45%, 50% del déficit del gobierno. Entonces, difícilmente, por ejemplo, el sector empresarial, ni los partidos políticos, ni nadie se vaya a embarcar en una reforma fiscal si previamente no se habla del sector eléctrico. Si no se habla, por ejemplo, la reforma que estamos hablando de la seguridad social y del código laboral. Entonces, si eso se pone delante y hay, por ejemplo, se establece alguna regla fiscal que establezca algún tipo de control al gasto, entonces eso puede ser aspecto positivo, pero esos son pasos que tiene que dar el gobierno. El gobierno no puede reproducir de nuevo el tema de decir, yo voy a gastar 9.000 millones de pesos otra vez en publicidad, porque la calidad del gasto... 12.000 para yo creo que debe gastar 12.000, yo creo, en publicidad, porque eso es lo que yo vendo. No, por supuesto, desde el punto de vista de ustedes eso yo lo entiendo. Desde el punto de vista yo lo entiendo. Para usted debería gastar 18.000. 18.000. Y eso yo lo entiendo. No, eso lo entiendo. Lo que yo digo es que eso no es calidad de gasto. ¿Quién dijo que no es calidad de gasto? Nada más esa. La publicidad es la única más. No. Pero usted tiene otro programa por esa publicidad, por eso usted puede venir aquí. Si no pudiera venir aquí. No pudiera cerrar. No, perdóneme, pero anteriormente yo no gastaba 9.000 y yo vería aquí. ¿Cómo a frecuencia acabó? ¿Cómo a frecuencia acabó? O sea, que ustedes lo ajustaron por inflación. No, me refiero la inflación del gobierno ha sido grande. La inflación del gobierno ha sido grande. Y cuando digo que usted ven estos medios, es que la prensa en todas sus versiones, impresa, radial, televisiva, digital, necesita apoyo publicitario. No, y eso es democracia. Pero lo ha tenido siempre, Oscar. ¿Usted sabe qué? Como yo apoyo, le dan a los partidos. Porque eso es democracia también. Perdóneme, pero eso es parte de la dinámica. Oscar, pero anteriormente se recibía. Entonces el gobierno gastaba anteriormente en eso. A mí lo que me llama la atención es los políticos critican tan abiertamente la publicidad como están en oposición, la maldicen, pero quieren que nosotros, los medios de comunicación, apoyemos el dinero a los partidos políticos, como lo hacemos. Entonces, el dinero de la publicidad es malo, pero le damos a los políticos el bueno. Así no. No, perdóname. En la mesa de democracia, una pata son los partidos políticos y otra pata es la prensa. No, pero perdóname. Son patas que está distorsionando mi comentario. El tema es incrementarlo de 4.000 a 9.000 millones. Perdóname, es que lo han incrementado de 4.000 a 9.000 millones. Eso es lo que estamos hablando, porque anteriormente siempre se le asignó recursos a los partidos políticos, a los programas y a los medios de comunicación, y siempre se ha entendido que eso es una parte importante, incluso necesaria para cualquier gobierno. Yo ahora se lo los partidos políticos también. Nada más ponen la publicidad, nada más ponen eso. Vamos a hablar de los partidos. No, perdóneme. Todo el mundo nada más que da mucho publicidad. Perdóneme, pero hablamos también aquí el caso del sector eléctrico y de la transferencia al sector eléctrico. Yo estoy de acuerdo. Y hablamos de la nómina. Revisar el gasto de publicidad, nos sentemos el gasto de financiamiento de los partidos políticos. Los dos gastos. Míreme, y hablamos también de la nómina y hablamos también del gasto, por ejemplo, en el sector eléctrico. Dígame su opinión de qué podemos hacer, porque hay un tema que se va a debatir mucho, que es lo de los incentivos. Hay gente que habla incluso de tocar el incentivo turístico. Y otros incentivos que hay ahí sobre la mesa. Las excepciones fiscales. Mire, déjeme decirle algo. Todo lo que es el gasto tributario,
aquí hay un caso especial, que es el caso de Zona Franca, porque si usted toca, por ejemplo, el tema de la Zona Franca, la deslocalización de las empresas, todo el mundo conocemos y eso es un tema que yo creo que hay que verlo de manera particular. En mi visión, va a ser difícil que usted pueda justificar que va a ampliar la base para tocar el ITEVIS y usted no va a tocar a ninguno de los otros sectores. Todos los otros sectores de alguna manera van a tener que contribuir en el caso de que haya una reforma. No hay forma de uno poder comprometerse con una reforma fiscal que vaya a ponerle ITEVIS a la educación, a la salud, a los alimentos que están exentos, al transporte, y pensar que esos sectores productivos no van a aportar. Eso sería una locura. Eso sería una locura en los términos planteados. Y por eso es que yo digo que la economía política de esta reforma es sumamente compleja, porque toca a todos esos sectores y nosotros sabemos la incidencia que tienen esos sectores. Y uno dice, bueno, pero desde el punto de vista del manejo del gobierno, el gobierno va a tener que enfrentar sectores incluso que posiblemente han sido aliados de él mismo, para poder hacer viable desde el punto de vista de la gobernanza la aprobación de una reforma en estos términos. Entonces, no es un tema solamente técnico, no es un tema solamente de decir, yo necesito tanto y puedo ajustar tanto. ¿Habrá ambiente político para eso en el país luego de la... según su percepción, ¿cómo te lo ve? Esa es la pregunta. Perdóneme, déjeme decirle algo. Si el gobierno tuviera un desempeño, hipotéticamente hablando, como tuvo en las elecciones, en las pasadas elecciones municipales, de mi punto de vista eso desfavorece el apoyo que pueda recibir de los partidos de oposición. ¿Por qué? Difícilmente. ¿Cuál fue el desempeño? ¿Cómo se lo califica? El gobierno sencillamente, oye, Beto, de eso, los partidos han manifestado en diversas ocasiones la situación, el gobierno lo ganó todo, pero lo ganó todo supuestamente sobre la base de utilizar recursos y procedimientos que no son, digamos, antidemocráticos, no democráticos. Si ocurriese una situación como esa y el gobierno, digamos, obtiene una mayoría abrumadora en términos congresual, los partidos políticos le van a decir no. Es decir, si eso ocurre y el pero va a ser difícil. Y el presidente de la República hace lo que dijo en la Cámara Americana de Comercio, que al día siguiente va a tocar las puertas de los partidos para buscar un consenso, cuando toque la del PLD, esa no se lo va a ver. No, esa no, yo no puedo hablar eso, ni puedo fijar posición por el PLD. Yo puedo decir, esa es mi apreciación personal. Mi apreciación personal es que si eso ocurriera, hace más difícil la integración, la concertación. La concertación va a ser mucho más difícil en un escenario como ese. Yo creo eso mismo. Eso es lo que yo pienso, yo meto. Y si usted comienza por ahí... Si siguen juramentando tránsfuga, peor. Mírame, y si sigue por ahí con la política de seguir socavando y sustrayendo dirigentes y ese tipo de cosas, eso no va a crear un clima adecuado para negociar eso. Ingobernable va a ser el manejo de este caso. No sé si ingobernable, pero el tema es que es una responsabilidad del gobierno crear las condiciones para avanzar. Estamos hablando de que es compleja, de que es difícil, y si es así, entonces lo que debería hacer el gobierno es pensar cuáles son las precondiciones que deberían de crearse para poder avanzar en eso. Gracias por su tiempo. El tema apenas comienza. No, apenas comienza. Y hay que volver sobre eso, así que pronto estaremos discutiendo sobre la posible reforma fiscal que se comenta pudiera presentarse en el periodo de la transición. Gracias a Luis Reyes Santos por acompañarnos, a ustedes igual. Regresamos mañana a partir de las 5 de la madrugada.